¿Qué tal? Qué placer estar nuevamente con ustedes para compartir esta propuesta que se llama Lo que hay que saber. En este programa vamos a aprender juntos todos los temas que están relacionados con nuestra salud y fundamentalmente haciendo hincapié en la prevención. ¿Me acompañan? The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, touched your hair and walked with me. All summer long we sang a song, then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind. Estamos en la tarde de Lo que hay que saber. Nuestra primera invitada es la doctora Silvina Eluani. Ella es alergista. ¿Y qué son las rinitis? ¿Cómo te va? Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, contad a la gente qué son las rinitis o qué es la rinitis. Bien, la rinitis es una enfermedad crónica inflamatoria de la mucosa nasal. Es la enfermedad respiratoria y la patología alérgica, la rinitis alérgica más importante, más frecuente en realidad. En la Argentina más o menos se cree que hay unos 5,5 millones de habitantes que la padecen. Y lo más preocupante es que 1 de cada 3 no sabe que tiene rinitis. Esto determina que haya casi 2 millones de personas que conviven con estos síntomas tan molestos y no tienen un diagnóstico y por lo tanto no tienen un tratamiento. Ahora, Silvina, ¿se puede confundir con otra patología la rinitis? Sí, en general ese es el problema. Como no es una patología que sea grave, y no hacen consulta. No hacen consultas. La mayoría de las personas no consultan y hay otras que sí consultan, pero al no ser derivados al especialista van de médico en médico y persisten con los síntomas durante mucho tiempo sin tener un diagnóstico, por lo tanto no tienen un tratamiento correcto y específico y tienen una mala calidad de vida porque es algo muy molesto. Precisamente, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son obstrucción nasal y goteo permanente, estornudos, picazón, pica la nariz, la garganta, los oídos. Esto hace que el paciente esté muy molesto. Es como, digamos, un resfrío viral. Sí. Son los mismos síntomas, nada más que en un resfrío viral dura más o menos 7-10 días. La diferencia es que el moco tiene otro color, puede tener amarillo y verdoso cuando es viral, en cambio la rinitis alérgica es siempre moco transparente y el resfrío viral se acompaña de cansancio, otros síntomas. ¿En la rinitis no? En la rinitis no, es ese goteo permanente, los estornudos, la picazón, pero que persiste durante mucho tiempo, más de 3 a 4 semanas al año. Bueno, acá seguramente muchos de los que están mirando se van a sentir identificados porque te puedo asegurar de que más de uno va a la farmacia y pide para el resfrío un medicamento sin consultar también al profesional. Sí, ese es el problema más importante, la automedicación. Al tener una automedicación, el paciente utiliza medicamentos que no son específicos y que por un lado hacen que no le sirva, así que hay una mala percepción de la eficacia del tratamiento, creen que no le va a pasar nunca y por otro lado al automedicarse tienen efectos adversos de lo que más se usa son los pacientes van y compran en la farmacia sin medicamentos receta, de venta libre. Sí, corticoides que no deberían tomarlos, que tienen efectos adversos importantes y los descongestivos, las gotitas. Sí. Esas gotitas nasales son muy... hay que tener mucho cuidado porque producen adicción, cada vez necesitan dosis más altas y traen otros problemas como hipertensión, se le puede llegar incluso a perforar el tabique nasal. Ah, mira. Así que son todos tratamientos que deben ser vigilados por el médico. Y uno piensa que es algo que no es nocivo, por ejemplo, las gotas para... Mucha gente anda con los potecitos de gotas en la nariz, en el bolsillo. Sí, por eso. Ese es un gran problema que hay en cuanto a la rinitis. Ahora, Silvina, para la gente que está mirando, ¿cómo se llega a esta patología? Porque quizás también está otra parte de los profesionales que uno consulta y que no lo manda a quien corresponde. Claro, la rinitis en general es alérgica, de causa alérgica. Para tener rinitis alérgica hay que tener una predisposición genética. Generalmente uno tiene padres o abuelos que han tenido rinitis y generalmente se acompaña de otras enfermedades alérgicas como el asma o la sinusitis. Sí.
Lo que pasa es que sí, uno va al médico, a veces se confunde con otros diagnósticos y no hay un diagnóstico preciso. Para diagnosticarlo correctamente, lo cual es clave en el tratamiento, el médico alergista le va a pedir estudios en piel y en sangre, por ejemplo los test cutáneos y análisis de laboratorio, en donde va a salir si el paciente es alérgico y por lo tanto su rinitis ahí se va a confirmar que sea alérgica. Si eso se confirma, se hace un tratamiento específico. ¿Se cura? Todas las enfermedades alérgicas no se curan, digamos. Lo que pasa... la enfermedad alérgica es una reacción, son individuos que reaccionan en forma exagerada a determinantes agentes a los cuales las personas que no tenemos alergia no reaccionamos de esa manera con inflamación y con reacciones inflamatorias importantes. La rinitis en general se produce, el alérgeno más frecuente son los ácaros del polvo. También le siguen los hongos. Y en esta época ya está pronto de llegar la primavera también el polen. El polen, el epitelio de animales, los epitelios de gato, perro. Los hongos son las manchas de la humedad de las paredes, así se lo conoce comúnmente. Entonces, el sistema inmunológico de un paciente alérgico reacciona en forma exagerada a eso. Lo que se trata de hacer, hay 3 tipos de tratamiento. Uno es el sintomático. Ese es que tengo rinitis, me tomo un antialérgico y me pasa momentáneamente, pero es un alivio inmediato de los síntomas, nada más. Otro tipo de tratamiento es evitar estos desencadenantes como los ácaros y los hongos. Para eso hay que hacer una higiene del lugar donde uno vive, no tener alfombras en la casa, lavar las frazadas una vez por mes. Los peluches, evitarlos, en los niños con rinitis sobre todo. Las manchas de humedad en las paredes, lavarlas con lavandina, ciertos cuidados que hacen no juntar libros, ventilar los ambientes, son muchos cuidados en casa para evitar esos desencadenantes. Y por último, el tratamiento más importante es el tratamiento de origen, de la causa. Ese es la inmunoterapia. La inmunoterapia son vacunas contra alérgenos específicos que lo que hacen es... Eso se da una vez que ya sabes a qué es alérgica la persona. Sí, una vez que se hacen los test, se sabe específicamente a qué es alérgico cada uno y la vacuna se fabrica específicamente para eso. El paciente la toma y lo que se hace es hacer que ese sistema inmunológico del paciente empiece a tolerar a esos alérgenos. Tolerar significa que cuando entre en contacto no reaccione, por lo tanto no tenga síntomas y por lo tanto no necesite medicación. Son tratamientos prolongados, pero que dan muchísimos años sin síntomas, porque se le cambia, cómo funciona su sistema inmunológico. Ese es el más importante y debe ser hecho por un alergista, por supuesto. Usualmente cuando se da esta patología, ¿ya de muy chiquitos o se puede dar en grande? No, el último estudio que se hizo en Argentina, donde se vio cuántos habitantes habían con rinitis, el estudio se hizo entre personas de 5 años y de 44 años. Mira. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, primero, lo más importante, no automedicarse. Eso es muy importante, no ir a la farmacia y comprar algo, sino concurrir al médico. Si uno presenta estos síntomas, tratar de ir al especialista y realizar lo que le indique el médico, ¿sí? Es decir, seguir con el tratamiento y evitar todos los desencadenantes, como hablé, en cuanto a las medidas higiénicas o dietéticas. Pero lo más importante es eso, concurrir a la consulta y no automedicarse. Silvina, precisa, didáctica, concisa. Espero que la gente también haya aprendido como nosotros aquí en el programa. ¿Nos encontramos en otra oportunidad? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Usted no se vaya, seguimos en la tarde de Lo que hay que saber luego de estos compromisos comerciales. Centro Privado de Urología, único centro en el noroeste argentino con tratamiento para la incontinencia sin cirugía. Los mejores profesionales a su servicio. Centro Privado de Urología Multidisciplinario, Santiago 615, teléfono 497-7518.
Ícono. Somos un equipo multidisciplinario especializado en tratamiento integral de la obesidad, bajo la dirección de los doctores Pablo Zambrana y Gastón Moisá. Ícono, Instituto de Cirugía y Obesidad del Norte, único en su tipo. Ícono, 25 de mayo, 710, teléfonos 497-5614 y 430-3750. Un cobijo para el adulto mayor. La Casa. Atención preferencial y personalizada por profesionales abocados a la tercera edad. Un espacio con calidez de hogar. La Casa. Residencias y centros de día. Mate de Luna 2827. Ejército del Norte 626 y La Prida 358. Mutualidad Provincial Tucumán cumple 90 años brindando servicios, salud, vivienda, turismo, sepelio, farmacia, reintegros, asistencia económica, subsidios, emergencias médicas. Mutualidad Provincial Tucumán. Presidencia Dr. Daniel Deyana. Ayacucho 179. Teléfono 497-6240. Mutualidad Provincial Tucumán. Pensando en vos y en tu familia. And the summer wind. Gracias por esperarnos. Seguimos en la tarde de Lo que hay que saber. Nuestra próxima invitada es la licenciada Yolanda Esper y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. Qué placer tenerte, Yolanda. Gracias. Bueno, para que la gente conozca, comprenda, y seguramente vos que sos tan didáctica nos vas a decir de qué se trata la logoterapia. Bueno, la logoterapia es la tercera escuela de Viena de psicoterapia, después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Alfred Adler. Viktor Frankl es el padre de la logoterapia, que en principio fue discípulo de Freud, más que discípulo lo admiraba Freud. Pero después la inquietud de Frankl siempre fue el sentido de la vida, o sea, el para qué de la vida de cada persona, y que la persona tenía que saber qué hacía acá en este mundo. Entonces esa es la inquietud de él, pues desde siempre, o sea, si nacemos, crecemos y morimos, ¿qué sentido tiene la vida? Decía a los 13 años. ¿Por qué morimos? Decía a los 4 años, a los 13 años ya se preguntaba. Entonces a los 19 años empezó a estudiar medicina y empezó una relación epistolar con Freud. Ajá. Lo admiraba a Freud, pero sentía que en el psicoanálisis se estaba dejando un aspecto muy importante de la persona, que es la fortaleza interior, la fuerza interior. Entonces le planteó eso a Freud y Freud, ofendido, lo expulsó de su círculo académico. Sí. Entonces él fue con Alfred Adler, que decía que el hombre nace con un sentimiento de inferioridad y toda su vida busca poder político, social, económico para que lo represente, para saber que es alguien. Entonces también Frankl le planteó, pero más que el poder, el hombre tiene algo más que lo hace amar la vida, involucrarse con su propia existencia. También Alfred Adler, al verse cuestionado, lo expulsó. Pobre. Entonces Frankl empezó a hablar en 1926 de logoterapia. Quiere decir logos, en un sentido, en etimología griega, significa sentido o significado. O sea, logoterapia, la terapia del sentido o significado de la vida. O sea, todo tiene un para qué. El hombre en la vida viene con una misión que tiene que develar, descubrir. Sí. Y solo cumpliendo ese sentido de vida se realiza. Y siempre en actitud de servicio. O sea, la logoterapia plantea ir más allá de uno mismo
no una autorrealización, sino una trascendencia, ir más allá de uno mismo en una actitud de servicio. Yolanda, muchas veces esa trascendencia, la persona o las personas, tanto de ambos sexos, lo toman como su descendencia. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen descendencia? Es que en este caso, desde la logoterapia, el significado de trascendencia es ir hacia algo o alguien más allá de uno mismo, en un servicio, claro, en una tarea, en servir en instituciones, en personas, desde el trabajo. O sea, el sentido del trabajo, el sentido del amor, el sentido del sufrimiento, eso es trascender. O sea, no es la trascendencia que usualmente se habla. No es la trascendencia en cuanto a descendencia. A descendencia. No, sino ¿qué hago yo desde mi vida para ir más allá de mí mismo? O sea, Adler planteaba la autorrealización, o sea, en el sentido de que yo logro algo, un título, una fortuna, un negocio. En la medida en que yo logro eso, me he realizado, decía Adler. Pero Frankl dice no, porque yo puedo lograr un título, una fortuna, pero si es solo para mi bienestar, quedo ahí. Pero si yo primero voy en actitud de servicio, de aportar a la vida con responsabilidad y libertad, entonces eso que yo he logrado vuelve hacia mí y me muestra que yo he cumplido un sentido. Lo hice para algo, no por algo. Porque es como trabajar, como decíamos hace un momento, uno trabaja y se cansa al final del día, pero ha tenido sentido porque lo hizo con pasión, con amor. Claro. Pero si nosotros trabajamos por el sueldo, es un poco que pierde el sentido porque caemos en la rutina, en la falta de creatividad, en la insatisfacción. Y sobre todo en eso, insatisfacción. Yolanda, ¿nos aguantás un ratito? Sí. Vamos con los compromisos comerciales. Perfecto. Y seguimos hablando con la licenciada Yolanda Esper. Logoterapia es el tema. Porque la confianza es nuestro mayor capital y su salud nuestra prioridad. Emergencias Confíe. Amplia cobertura, máxima calidad y eficiencia. Emergencias Confíe. La mejor atención para su familia. Ahora con servicios de emergencias propios. Lo protegemos en todo momento. Para afiliaciones, áreas protegidas o grupos familiares, visite nuestra web www.emergenciasconfie.com. Para reuniones, agasajos o simplemente para darte el gusto. Don Jamón, delicatessen en general, vinos exclusivos boutique, conservas, salames cordobeses, los mejores. Llévate la mejor picada. Avenida Conquija 118. Atendemos de 9 a 14 y de 18 a 22:30 horas. Teléfono 381 43 53 048. Don Jamón, calidad en la mesa de todos. Look up, child, the world is born. Two sweethearts and the summer wind.
Gracias por esperarnos. Seguimos en la tarde de Lo que hay que saber. Logoterapia es el tema que estamos tratando con la licenciada Yolanda Esper. Yolanda, bueno, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y estábamos hablando fuera de aire también y antes en el primer bloque de la trascendencia. ¿Cuán importante es la trascendencia? Y hay personas que quizás se siguen preguntando esto, ¿para qué vine a este mundo? Sí. La trascendencia es dejar huellas importantes, pero huellas de servicio. O sea, podemos dejar una fortuna a un grupo reducido de personas, a la familia. Claro. Pero esa fortuna queda ahí, pero si nosotros hemos trascendido a través de un trabajo, de una misión, de algo que hemos hecho para el bienestar de todos, desde nuestro propósito, desde nuestra responsabilidad ante nuestra propia existencia, estamos trascendiendo. Y en esa trascendencia no es importante el bienestar económico, sino el saber conscientemente que he vivido para algo, que mi vida ha tenido un sentido, que he dejado huellas importantes, que he venido a aportar y lo hice en la medida de lo posible. Entonces, esa es la verdadera trascendencia. O sea, por ejemplo, Mandela, la Madre Teresa, claro, y tantas personas como ellos que realmente han dejado un legado de paz, de amor, de compromiso con la vida, claro, que son un ejemplo. Eso es trascender. Exacto. Pero usted ve que, por ejemplo, un empresario poderoso, sí, deja fortuna, pero quizás nadie sabe de la existencia de él, solo las personas que disfrutan de ese legado de fortuna. Y quizás se murió sin saber a qué vino. Claro, entonces, o sea, la verdadera trascendencia es cuando nos comprometemos con la existencia, y me gusta mucho el término de persona normal y anormal. La persona normal es la que responde a normas, a pautas, a lo que la sociedad espera de ella, o sea, respondemos a la normalidad. Sí. Y a mí me gusta ser anormal. ¿Por qué? Porque si yo soy anormal, pongo mi sello en mi vida. Con responsabilidad y libertad interior, yo elijo ser original, ser creativa, buscar espacio, dar, existir. O sea, no me rijo por pautas, sino por conciencia de valores. Y los valores son esas esencias universales invisibles que nos hacen trascender realmente verdad, justicia, respeto, honestidad. Entonces, si yo... está faltando tanto en nuestra sociedad. Si yo soy una persona original, singular, así también va a ser mi vida. Desde mi singularidad, pero si yo solo me rijo por las normas y pertenezco a la mente colectiva, hago todo lo que hace todo el mundo y seguramente no voy a trascender, porque me voy a quedar en esa mediocridad de responder solo a lo que se espera, claro, pero no desde mi originalidad que me permite ir más allá. Por eso yo siempre digo, no seamos personas normales, seamos anormales, vivamos con conciencia de la existencia y de lo que implica una existencia responsable, desde esa libertad interior que me dan los valores. Claro, libertad, no libertinaje. No, por eso, libertad responsable, claro, porque la libertad sin responsabilidad no es libertad, claro, es libertinaje. Y Víctor Frankl decía que en la costa opuesta de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos debería estar la Estatua de la Responsabilidad. Ah, mira. Porque no puede nunca ser libertad sin responsabilidad y ser eficaz para la humanidad. Yolanda, ¿por qué logoterapia? ¿Por qué, digamos, esta rama de la logoterapia te dedicaste? Bueno, porque yo había estudiado lo que se aprende en la universidad, pero para mí no era la psicología por la que yo había estudiado. Sí. Después de unos años de haberme recibido, vino un discípulo de Víctor Frankl, del doctor Ricardo Sardi, traído por un grupo de profesionales, y él nos enseñó logoterapia.
Y ahí me apasioné porque la logoterapia es la psicología del encuentro existencial, es el encuentro existencial entre las personas. Quiere decir, veo al otro desde su dimensión humana espiritual, quiere decir única, irrepetible. No es la psicología que rotula o que interpreta, es la psicología que pregunta, que escucha, que orienta. Bien. Y sobre todo que promueve ese potencial positivo en la persona, o sea, no tanto esto de que lo hace sufrir, sino, por supuesto, buscar las causas, buscar lo profundo, pero de ahí, a ver, ¿qué descubre la persona en sí misma? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus valores? Entonces, orientarlos hacia el sentido. Eso me apasionó de la logoterapia, porque pienso que no podemos interpretar vidas ajenas, pero sí orientarlas a que cada vida vaya hacia su propia existencia con responsabilidad. Yolanda, un placer. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias. Interesante lo que nos contó la licenciada Yolanda Esper. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos una semana más. Nosotros dentro de 7 días vamos a volver para seguir aprendiendo todos estos temas que están relacionados con nuestra salud. Recuerde que en la parte inferior de la pantalla van a salir las vías de comunicación, también las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y también nuestro canal de YouTube si quiere ver alguno de los programas que ya tuvimos. Todas las sugerencias, todas las propuestas y por supuesto todas las inquietudes son bienvenidas. Ahí en la parte inferior aparecen las vías de comunicación para que estemos en contacto. Dentro de 7 días volvemos. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there, touch your hair and walk with me all summer long.